Esta es la edición en audio del libro Sin Escape, El Coronavirus y la Biblia, escrito por Luis Rafael Fajardo, narrado por Omar Medina. Este libro está disponible gratuitamente en la dirección web fajardoluis.com. Introducción. A mediados de enero de 2020, los ojos de todo el mundo miraban impotentes cómo los devastadores incendios en Australia reducían a cenizas miles de kilómetros cuadrados de zonas habitables y bosques, causando la muerte de animales y personas. Mientras esto ocurría, algunos contuvieron el aliento expectantes por conocer cómo acabaría la tensión entre los Estados Unidos e Irán. Todo parecía indicar que aquello sería el inicio de una guerra de consecuencias impredecibles. En este contexto apareció una noticia que parecía no ser muy relevante. Se trataba del brote de un tipo de gripe en Wuhan, una ciudad del centro de China, quizás desconocida para la mayoría de nosotros. Aquello no parecía nada nuevo y mucho menos algo por lo cual alarmarse. Al fin y al cabo, los brotes de gripe son normales y en general los hemos podido controlar sin mayor dificultad. Además, pensamos que China está muy lejos y por lo tanto no había nada de qué preocuparse. No obstante, para fines de enero de 2020, el fuego de Australia había sido sofocado por las intensas lluvias y tormentas de granizo que le siguieron y las tensiones en Medio Oriente se calmaron, afortunadamente. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con la gripe, que para entonces ya tenía nombre propio, coronavirus, denominada en términos clínicos COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Para entonces, el coronavirus amenazaba con convertirse en una pandemia, pues se había expandido por gran parte de China y Asia y comenzó a acercarse a las puertas de Occidente. A finales de abril de 2020, España, país donde resido, se acercaba a los 2 meses de confinamiento, y lo mismo en muchos países, tanto de Europa como de América. Somos testigos de un hecho sin precedentes, una pandemia global en nuestra generación. El COVID-19 ha puesto de cabeza bajo nuestra normalidad personal y social, tanto a nivel nacional como internacional. Muchos han intentado dar una explicación a la crisis mundial que ha provocado la pandemia, y es comprensible, pues lo que no se entiende en general causa preocupación. Esto explica por qué intentamos consultar cuanto antes al médico cuando sentimos algún síntoma extraño. Puede que no sea nada por lo que tengamos que preocuparnos, pero mientras no sepamos qué es, no estaremos tranquilos. Otros, al no comprender y pensando que hay información que se nos está ocultando, generan relatos de conspiraciones secretas y noticias falsas que intentan atar los cabos sueltos de la versión que ofrecen los gobiernos. Estas conspiraciones y noticias falsas en general suelen ser negativas y están dirigidas a encontrar el culpable de la pandemia. Por su parte, los predicadores no se ponen de acuerdo. Unos dicen que es un juicio de Dios bien merecido. Otros creen que es una plaga apocalíptica y otros se enfocan en decir paz, paz y hablan de cómo tener tu mejor vida ahora, cuando en realidad no parece haber paz. Otros se limitan a reconocer su perplejidad e incapacidad para explicar lo que está pasando. No obstante, algunos estudiosos en el mundo cristiano lo intentan explicar de otro modo. Para ello, separan el mal en 2 grandes categorías, el mal moral y el mal físico o natural. Por el primero, se entiende que todo lo malo tiene su origen en el ser humano, las guerras, las injusticias, los abusos de poder, etc. Por otro lado, el mal natural abarca todo aquello que causa sufrimiento y no tiene un origen en el ser humano, como los desastres naturales, muchas enfermedades, etc. Siguiendo esta clasificación, se asume que el COVID-19 es un mal natural. Somos conscientes de que es algo aún por demostrar,
pero hasta ahora las evidencias señalan un origen natural, siendo clasificada como una zoonosis, es decir, una enfermedad transmitida desde los animales a las personas. Sin embargo, la Biblia indica que tanto el mal moral como el natural tienen un origen común, el pecado, que comenzó en el cielo con Lucifer y luego siguió en la tierra a través de la caída de Adán y Eva. En medio de la perplejidad y las preguntas que podría generar una crisis como esta, ¿podemos encontrar en la Biblia respuestas válidas? ¿Podría la Biblia ofrecer esperanzas en tiempo de coronavirus? ¿Hay alguna profecía cuyo cumplimiento podemos asociar con la presente crisis? En definitiva, ¿ofrece la Biblia pautas precisas sobre cómo hacer frente a la actual pandemia? El propósito de esta obra es presentar qué dice la Biblia y entender cómo lo podemos aplicar a la crisis que estamos viviendo estos meses. Explicar dónde se ubica una tragedia como el coronavirus en la cosmovisión bíblica. Además, descubrir qué tiene que decir la Biblia sobre quién es el causante, qué podemos hacer para detenerlo y cómo podemos mantener la esperanza durante la crisis y más allá de la misma. Permíteme darte la bienvenida a este maravilloso recorrido de exploración por toda la Biblia, en busca de las pistas del coronavirus. Espero que disfrutes del camino y que a medida que nos acerquemos al final, encuentres las evidencias suficientes para comprender dónde encaja esta pandemia en el marco bíblico. Si esta crisis te ha provocado miedo, espero que tu temor sea transformado en fortaleza y paz. Si por el contrario te sientes seguro y confiado en Dios, esta obra te ofrecerá motivación y herramientas para compartir tu esperanza. Seguimos en la presentación del libro Sin Escape, El Coronavirus y la Biblia, escrito por Luis Rafael Fajardo. Este libro está disponible gratuitamente en la dirección web fajardoluis.com. Capítulo 1. Un enemigo ha hecho esto. Esto es obra de un enemigo. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 28. A mediados del mes de marzo de 2020, me disponía a cumplir algunos compromisos de predicación en Suiza. Shuri, mi esposa, estaba como de costumbre pidiéndome que hiciera las maletas a tiempo, actividad que por lo general no me caracteriza. El día antes de la salida, las noticias españolas sobre el coronavirus y las medidas que estudiaba el gobierno para hacerle frente a la pandemia llenaban las portadas de los diarios y los noticieros de televisión. Fueron horas de tensión. En cualquier momento podrían cerrar la frontera y yo estaría impedido de regresar a casa. A última hora y siguiendo las recomendaciones recibidas, decidimos que lo más prudente era no viajar, aunque perdiera el billete del vuelo. Fue muy frustrante, en especial para los anfitriones, ya que era necesaria la cancelación del hotel donde se celebraría el evento con tan solo un día de antelación. 3 días después, el gobierno español anunció el cierre de la frontera, por lo que de haber viajado, habría hecho muy difícil mi retorno a casa. Las cosas comenzaron a cambiar deprisa. En un abrir y cerrar de ojos, nuestra vida cotidiana se vio alterada por un sinnúmero de medidas que buscaban frenar la rápida propagación del virus. La lista de prohibiciones en España fue larga. No puedes salir de casa, no puedes subir a las azoteas. Se recomienda no tocarse el rostro y limitar el contacto físico con otras personas. Por otro lado, comenzaron las compras de pánico. El caos conmocionó a toda la sociedad.
De repente el coronavirus me pareció una pesadilla de la que aún me cuesta despertar. En este contexto, para algunos escépticos vuelve a cobrar sentido la antigua paradoja de Epicuro sobre Dios y la existencia del mal, que afirma que si Dios es omnipotente, entonces debería poder quitar el mal si quisiera, y si no lo hace es porque es un Dios cruel. De esta forma intentan hallar un culpable del origen de la pandemia, si lo hay. Otros defienden que la pregunta no debe ser quién es el culpable, sino por qué y para qué existe el coronavirus. En la palabra de Dios, la Biblia, podemos encontrar respuestas convincentes a las tres preguntas y tener la certeza de saber en qué momento de la historia de la humanidad nos encontramos y hacia dónde vamos. Veamos primero el quién de la cuestión. En los últimos días ha surgido una serie de opiniones entre los teólogos y pastores sobre quién es el causante de esta pandemia. En el último mes se han publicado varios libros sobre este tema. Algunos de sus autores se refieren al COVID-19 como parte de la existencia del mal general. Otros aseguran que es la consecuencia divina por los pecados individuales. Por lo tanto, el hecho de que una persona sea contagiada de coronavirus es evidencia de algún pecado cometido. También están los que afirman de forma categórica que Dios es el causante del mal y en este caso de la pandemia. Un ejemplo de esta postura lo encontramos en las palabras de John Piper, quien en su más reciente libro Coronavirus y Cristo afirma: el coronavirus fue enviado por Dios. Más adelante sigue diciendo: no es momento para ver a Dios de una forma sentimental. En otro lugar asegura: el coronavirus es una de miles de formas en las que Dios nos llama al arrepentimiento. De hecho, todos los desastres naturales, ya sean inundaciones, hambrunas, langostas, tsunamis o enfermedades, son llamados dolorosos y clementes de Dios a que nos arrepintamos. Sin embargo, la Biblia no apoya este punto de vista. Dios es soberano y tiene control de todo. No obstante, Él no es el originador de las calamidades humanas. Si el sufrimiento tiene su origen en Dios, lo que sucedió con Jesús en la cruz no fue un asesinato, sino un suicidio, pues Jesús era Dios con nosotros. El apóstol Pedro es claro en este sentido, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18. Estamos en guerra. La Biblia asegura que el mundo es el escenario de un conflicto entre Dios y sus ángeles versus Satanás y sus demonios. El inicio de esta crisis lo describe el libro de Apocalipsis del siguiente modo: se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles, a su vez, les hicieron frente, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. El texto deja claro que la guerra iniciada en el cielo continúa aún con mayor intensidad aquí en la tierra, y que el enemigo de Dios intenta engañar a todo el mundo. Satanás es tu enemigo, y también de todo lo bueno y justo, pues su propósito es siempre el mismo: mentir y matar. Así lo aseguró Jesús al decir de él: desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Juan capítulo 8, versículo 44. Esta guerra es el marco
en el que se está desarrollando la historia de la humanidad. Y si no somos conscientes de esta realidad, no podemos comprender la existencia del mal y de forma específica del coronavirus. Si tiramos de la cuerda para intentar llegar al origen de la pandemia que en estos momentos enfrentamos, descubriremos que Satanás es su originador. Antes de ir más adelante hablando sobre la guerra en la que la humanidad está envuelta, es esencial explicar en qué consiste el plan de salvación, que es parte esencial del gran conflicto. El plan de salvación. Dios creó a la humanidad y les concedió posibilidad de libre elección. Haciendo un mal uso de esta libertad, eligieron creer en la mentira de Satanás. De este modo la humanidad dio la espalda a Dios. El pecado abrió un abismo de separación entre Dios y su creación. Isaías capítulo 59, versículo 2. En su infinito amor, Dios estableció un plan para volver a unir a la humanidad con Él. Todo esto, la nueva vida, proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. Ahora, ¿fue el propósito del sacrificio de Jesús salvar a los predestinados para salvación? O sea, a los salvos, u ofrecer salvación a los perdidos. Jesús mismo respondió a esta importante cuestión. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 17. El apóstol Pablo más adelante dijo, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. El plan de salvación trasciende el aspecto físico de la persona. Por supuesto, Dios quiere que tengamos salud física, pero aún más desea que obtengamos la vida eterna. Dios no es conformista, Él quiere que seas feliz en el cielo por toda la eternidad. Este doble deseo de Dios, que tengamos salud y que seamos salvos, se puede entender de las palabras del apóstol Juan dirigidas a Gayo. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. No es bíblico decir que las personas que se han contagiado de coronavirus están padeciendo el castigo de Dios por sus pecados. Así queda evidente en la respuesta de Jesús a sus discípulos cuando éstos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Jesús respondió, ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 2 y 3. Aún más, en el caso de aquellos que han muerto a causa de esta pandemia, la Biblia enseña que la muerte en Cristo no es sinónimo de fracaso. Filipenses 1:21. Es importante que no olvidemos esto en tiempos de coronavirus. Así que cuando los cristianos hablamos de victoria, nos referimos no solo a una victoria temporal, la salud física, sino también a una victoria eterna, la salvación en Jesús. Un enemigo ha hecho esto. Es necesario resaltar que Jesús, mientras estuvo entre nosotros, nunca se sintió culpable por las tragedias, el dolor o la muerte que incluso él mismo sufrió. Nunca pidió perdón por el sufrimiento a su alrededor o achacó a su Padre el origen de las calamidades humanas. Esto es así simplemente porque él sabía que Dios no es el causante de las enfermedades y sufrimiento humano. En la parábola del trigo y la cizaña encontramos una clara referencia sobre el origen del mal. En un momento la parábola cuenta
que los siervos, al ver crecer la cizaña que no sembraron, se dirigieron alarmados al padre de familia con la siguiente pregunta: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Mateo capítulo 13, versículo 27. Los siervos confiaban en la experiencia del dueño del campo para hallar una explicación a esta calamidad, pues nadie conocía mejor aquella tierra que su propio dueño. En la respuesta dada por el padre de familia, se explica quién sembró la mala cizaña. Él respondió: esto es obra de un enemigo. Mateo capítulo 13, versículo 28. Más adelante Jesús explica la parábola e identifica quién es este adversario. El enemigo que la sembró es el diablo. Mateo 13, 39. De ángel a demonio, la transformación de Lucifer. Antes de continuar, es necesario hacer un paréntesis para explicar cómo es posible que un enemigo tenga la posibilidad de plantar cizaña en el campo de Dios. Para esto debemos tener en cuenta algunas verdades que la Biblia revela. La primera de ellas es que Satanás es una criatura de Dios en rebelión contra él. El profeta Ezequiel, en la reseña que hace sobre el rey de Tiro, revela cómo era la apariencia de este ángel recién creado por Dios. Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría, de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas: rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertas de oro y especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste creado. Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 15. En segundo lugar, es necesario comprender que la motivación de Dios para crear a los ángeles y a la humanidad fue el amor. En respuesta, Dios desea ser amado por sus criaturas. Pero para que este amor sea genuino, la criatura debe tener libertad para elegir amar o no amar. Esto es lo que conocemos como libre albedrío o voluntad. Esta libertad no fue concedida solo a los seres humanos, sino a todos los seres inteligentes que Dios creó. Por lo tanto, los ángeles también tienen capacidad de elegir amar a Dios o no. Y al igual que nosotros, pueden ejercer la voluntad para beneficiar o perjudicar a otras criaturas. Satanás, la primera y más poderosa de estas criaturas, usó su voluntad y su libertad para rebelarse contra Dios. La Biblia confirma este hecho cuando dice: por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. Ezequiel capítulo 28, versículos 16 y 17. Aunque no podemos comprender cómo pudo nacer el pecado en el corazón de Lucifer, el profeta Isaías, en una parábola dirigida al rey de Babilonia, revela los pensamientos egoístas de este querubín, lo que nos puede ayudar a comprender sus intenciones. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte,
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, la tumba, a los lados del abismo. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15. De este modo, el querubín protector se convirtió en el adversario de Dios y de su creación. Ahora usa la misma libertad que tenemos todas las criaturas y su poder para dañar a otros hijos de Dios, provocando caos y todo tipo de males, colaborando con el enemigo. Hemos identificado al originador del coronavirus, Satanás. Sin embargo, es necesario que hagamos un paréntesis para hacernos las siguientes preguntas. ¿Es él el único responsable de que hayamos llegado hasta aquí? ¿Podríamos con nuestras actitudes haber contribuido a agravar la pandemia? Al principio había varias actitudes hacia este problema. Estaban los que se lo tomaron en serio, pero también estuvieron aquellos que eran indiferentes e incluso algunos que se burlaban. Sobre la indiferencia debemos reconocer que una postura neutral en un conflicto es apoyar al que oprime. Haciendo un mal uso de nuestra libertad sin quererlo, estamos apoyando al enemigo. También es cierto que algunos están mejor equipados y preparados para destruir y no para construir, para matar y no para sanar. ¿Podría ser que la falta de preparación para sanar nos haya traído hasta aquí? Hay gente que mide su poder personal o el de su país por su capacidad de destrucción y no por su capacidad de construcción. Debemos ser conscientes de que esta es precisamente la unidad de medida del poder de Satanás. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44 y Primera de Pedro 5, 8. Por otro lado, la unidad de medida del poder de Dios es su capacidad de crear, dar vida, amar. Así queda demostrado en los siguientes textos. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Romanos capítulo 1, versículo 20. Sobre su capacidad de dar vida y amar, la Escritura dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Libro de Salmos, capítulo 100, versículo 3. Sobre su capacidad de amar, Jesús dijo: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Ahora veamos el porqué de la cuestión. Un enemigo desesperado. El mundo entero está bajo el control del maligno. Así lo afirma el apóstol Juan, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Satanás no solo es un enemigo inteligente, sino que además es poderoso. Pero esto no debe preocuparnos, porque el que está en ustedes, el Espíritu de Dios, es más poderoso que el que está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Dios conoce el fin desde el principio y nos dio las profecías bíblicas, entre otras razones, para reforzar nuestra fe. Así lo afirmó Jesús cuando dijo a los discípulos: les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 29. Todas las profecías bíblicas del tiempo del fin apuntan a que estamos viviendo los últimos períodos de la historia humana y que la guerra que acabamos de mencionar, con todo su dolor, está cercana a terminar. Eso lo sabe bien nuestro adversario. Viendo que su bando ya ha perdido, pues Cristo lo venció en la cruz, ha intensificado su ataque
contra lo más preciado que Dios tiene en la tierra, los humanos. Tal es su furor, que la Biblia lo expresa con aclamación de dolor. Ay de la tierra y del mar, el diablo lleno de furor ha descendido a ustedes, porque sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12. La administración de la tierra usurpada. Esta cuestión nos lleva a preguntarnos, ¿cómo es que Cristo venció a Satanás en la cruz, pero la guerra aún no se ha acabado? La Biblia también lo explica. Cuando Dios creó a la humanidad, les dio su bendición: tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Génesis capítulo 1, versículo 28. Adán y Eva eran los gobernantes del mundo, pero cuando cayeron en el engaño de Satanás, el gobierno de la tierra pasó a manos de este peligroso enemigo. Esto explica lo que pasó en el desierto de la tentación. Allí Satanás ofreció a Jesús todos los reinos de este mundo si le adoraba. Le dijo: sobre estos reinos y todo su esplendor te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Lucas capítulo 4, versículo 6. Sin embargo, aunque el enemigo hizo esta afirmación, Dios es el dueño del mundo. Él lo creó. Jesús se refirió a Satanás como el príncipe de este mundo, Juan 12:31, Juan 14:30. O sea, no es su rey realmente. Por su parte, el apóstol Pablo afirma que el Dios de este mundo, Satanás, a quien muchos adoran sin saberlo, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Un enemigo condenado. Es importante no olvidar que la salvación de la humanidad se hizo a precio de la sangre de Jesús. Esto queda claro a través del Nuevo Testamento. Veamos algunos textos. El apóstol Pablo afirma: ustedes fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. En el capítulo siguiente nos recuerda: ustedes fueron comprados por un precio, no se vuelvan esclavos de nadie. Primera de Corintios 7, 23. En el libro de Apocalipsis, el Cordero, Jesucristo, es aclamado con un cántico que en su primera parte dice: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. En la cruz, el dominio del maligno sobre esta tierra fue condenado a su fin. La resurrección inauguró un periodo de transición del reinado de este mundo que finalmente pasará de manos de Satanás, quien lo consiguió por engaño, a manos de Cristo, quien lo redimió a precio de su propia sangre. Este cambio de gobierno se realizará en la segunda venida de Cristo. Así lo afirma el libro de Apocalipsis: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. Ahora veamos el para qué de la cuestión. El agente detrás de las calamidades. La realidad del inevitable traspaso de gobierno del mundo al final de la historia tiene mucho que ver con el coronavirus. La Biblia dice que a medida que se acercara el día final del dominio de Satanás sobre la tierra y su traspaso de mando a su legítimo gobernante, Jesús, el enemigo provocaría más destrucción para causar mayor dolor a Dios y a la humanidad. Ya lo dijo Jesús: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10.
Cuando una persona muere, Dios lo siente. Este es el propósito de Satanás, usar su libertad para causar sufrimiento a Dios y a las personas. Es importante que esto quede claro. Yo no quiero la muerte de nadie, conviértanse y vivirán. Lo afirma el Señor omnipotente. Ezequiel capítulo 18, versículo 32. También Jesús dijo, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 17. Jesús describió muchas de las maneras que Satanás usaría para matar en medio de su desesperación en los días finales de la guerra con Dios. Mateo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21. Usaría calamidades dirigidas a sus criaturas, guerras, plagas. Aquí entra el coronavirus. Hambrunas. Mateo 24, 7, Lucas 21, 10 y 11, Marcos 13, 8. No obstante, todo esto sería tan solo la primera parte de la estrategia de Satanás para causar dolor y sufrimiento. Así lo afirmó Jesús. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Mateo capítulo 24, versículo 8. Esto lo podemos ilustrar con los dolores de una mujer en parto. Sus contracciones comienzan y poco a poco aumentan y son de mayor intensidad. Pero aún no es el alumbramiento. Lo que vemos en el coronavirus es una contracción, un dolor de parto, pero no estamos dando a luz todavía, ya casi. Hay partos que se demoran más que otros, pero podemos estar seguros de que nacerá un bebé. De igual manera, la venida de Jesús pondrá fin a la guerra final. Queda claro que Dios no necesita el coronavirus para que la gente se arrepienta, ni se vale del mal para demostrar que Él es bueno. El apóstol Juan afirma que nadie los engañe, el que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 7 y 8. Las enfermedades se cuentan entre las obras del diablo. Lucas 13, 16, Lucas 4, 18. Y entre ellas están las pandemias. Un enemigo que persigue. Más adelante, los ataques irán dirigidos de forma específica contra aquellos que intenten permanecer fieles a Dios. Mediante persecuciones y muchas limitaciones e injusticias, matará a cuantos pudiera. Jesús lo dice con las siguientes palabras: entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Mateo capítulo 24, versículo 9. Si entendemos estas calamidades en el contexto del discurso de Jesús sobre el tiempo del fin, queda claro que la persecución de los cristianos, las guerras, las pestes y el hambre tienen un origen común. De modo que si conseguimos identificar al responsable de la persecución del pueblo de Dios, estaríamos identificando también al causante de los demás males. Podemos encontrar un ejemplo clarificador en la historia de la aparición de Jesús a Saulo, quien se dirigía a Damasco con intención de apresar a los cristianos. En respuesta a la pregunta del perseguidor, ¿quién eres, Señor?, la respuesta de Jesús denota un profundo amor por su pueblo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hechos 9:5. No dijo simplemente estás persiguiendo a mi pueblo, sino que identifica a su pueblo consigo mismo. De este modo queda claro que quien persiga al pueblo de Dios está persiguiendo directamente a Jesús. Por lo tanto, no puede ser el mismo Jesús quien se autopersiga. Esto sería absurdo. De hecho, así lo aseguró el mismo Jesús en su respuesta a los fariseos cuando lo acusaron diciendo, está poseído por Belcebú.
expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Marcos 3:22. Jesús les dijo: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, este reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Marcos capítulo 3, versículos 23 y 24. Queda claro que quien persigue a los cristianos es el enemigo de Dios, Satanás, y es quien también causará las calamidades que servirán de señales para anunciar el fin del mundo, entre los cuales estarán hambres, guerras y las pestes, como el coronavirus. Después de estas calamidades, sacará su mejor arma, la que le ha dado mayor resultado: el engaño. Jesús avisó que entonces surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Mateo 24:11. Pero no hemos de temer, porque tal como dice la Escritura, el Espíritu Santo nos dará la fuerza necesaria para mantenernos firmes en la verdad, de manera que su poder cambiará nuestra debilidad por fortaleza. Jesús fue claro al decir: es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Mateo capítulo 24, versículo 6. No obstante, nos da la certeza de que como Él venció, nosotros también venceremos. Así lo aseguró cuando dijo: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Cristianos como el sándalo. Jesús aseguró que aún en medio de la terrible persecución, el mensaje del Evangelio sería predicado al mundo e incluso en los palacios de gobierno. Lucas capítulo 21, versículo 13. Esto indica que Dios y su iglesia seguirán brindando amor y ofreciendo esperanza en tiempos muy difíciles, y muchas personas se convencerán del valor del Evangelio al ver el testimonio de los cristianos, quienes actuarán como el árbol del sándalo que perfuma el hacha que lo corta. Esto se ha repetido a través de toda la historia del cristianismo, pues en medio de las más duras crisis y persecuciones, Dios ha fortalecido a los cristianos para llevar el mensaje de paz y esperanza al mundo, tal como lo hizo Jesús. Más adelante conoceremos varios ejemplos que muestran este compromiso cristiano. El mensaje de Jesús no siempre ha sido comprendido. No debemos olvidar que Jesús también sufrió persecución. Él mismo dijo: recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Juan capítulo 15, versículo 20. No solo debemos ser cristianos por la bendición, somos llamados a ser luz y sal del mundo. Mateo 5, 13 al 15. Tanto en tiempos buenos como en tiempos difíciles. Se ejecutará sentencia. La Biblia indica de forma clara que Dios está haciendo un esfuerzo sobrehumano, nunca mejor dicho, para que todos acepten la salvación dispuesta en Jesús, pues no se alegra por la muerte de nadie, ni siquiera por aquellas personas que consideramos malas. ¿Sabes por qué? Porque Dios no tiene sobrinos, ni nietos, ni ahijados. Él solo tiene hijos e hijas hechos a su imagen y semejanza, y los ama, aunque no aprueba su decisión de usar la libertad para seguir el camino del enemigo. No obstante, pronto Jesús vendrá y la guerra acabará. También llegará el fin de Satanás y todas sus injusticias. El rebelde engañador tendrá que levantar sus manos llenas de la sangre de sus víctimas y asumir su responsabilidad por todo el daño que ha causado a través de los siglos. Esto lo veremos más en detalle en los siguientes capítulos. Jesús dijo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles?
Lucas capítulo 18, versículo 7. Y él mismo responde a continuación: les digo que sí les hará justicia y sin demora. Lucas 18, 8. Al final, Dios enjugará toda lágrima de los ojos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Hemos visto que Dios no es responsable por el coronavirus y no quiere que suframos. Sin embargo, podrían surgir otras preguntas. ¿Qué está haciendo Dios en medio de esta pandemia para ayudarnos? La respuesta a esta pregunta la podemos encontrar estudiando cuál fue su actitud frente a las pandemias que ocurrieron en la antigüedad. A esto dedicaremos la segunda parada de nuestro viaje.